quiero hablar sobre mi último libro, que es sobre el año del centenario, 1921. Es un libro que disfruté mucho al escribirlo y francamente estoy ansioso por compartirlo con ustedes. Al estudiar el año de 1921 encontré una combinación fascinante de temas y personajes que les voy a describir de forma somera para que ustedes se hagan una idea del contenido del libro. Y al final de la presentación hablaré sobre las principales fuentes documentales en las que se fundamenta el texto. El año de 1921 fue un año de muchos problemas económicos. Había una crisis económica mundial que había comenzado en Estados Unidos a finales de 1921 y esto se reflejaba en los precios del café. Y en aquella época el país estaba muy dependiente de las exportaciones de este producto. Entonces, al bajar las ventas del principal producto de exportación, se afectaba a toda la economía. El gobierno estaba sumamente endeudado. Las arcas del Estado se habían vaciado con los gastos que había hecho la familia Meléndez Quiñones para la campaña presidencial de 1919. Había habido una pandemia en 1918 y hubo un regreso de parte de la pandemia en 1920. Y para empeorar las cosas, el país estaba pasando por una adaptación a un nuevo sistema monetario y el gobierno impuso medidas monetarias sorpresivas que causaron tremendo descontento. La imagen que están viendo ustedes es la del mercado de San Salvador y es alrededor de 1920. Se las muestro porque las vendedoras del mercado reaccionaron con mucha fuerza a los problemas económicos del momento, sobre todo a la medida monetaria de desmonetización de la plata que se dio y organizaron tremendas manifestaciones e inclusive motines. La resistencia que enfrentaron las señoras del mercado al salir a protestar en contra de la desmonetización de la plata llevó a mucha violencia, al grado que salió el ejército a dispararles y ellas respondieron con pedradas. Al mismo tiempo que estaban ocurriendo estos acontecimientos, se estaba pactando la Unión de Centroamérica como una forma de celebrar el centenario. Parte del proyecto unionista era un proyecto en contra de los vicios políticos, del irrespeto a la Constitución, de la falta de apego al Estado de Derecho. Esto me lleva al tema del activismo de las mujeres, que fue recurrente a lo largo del año. Mujeres como Prudencia Ayala, por ejemplo, propusieron que la nueva constituyente diera a las mujeres el derecho al voto. ¿Cómo se imaginarán la idea de que los países de Centroamérica se iban a unir en una nueva federación? Era algo que interesaba mucho a Estados Unidos, porque en ese momento se había inaugurado pocos años atrás el Canal de Panamá. Detrás de todos estos temas, de todos estos acontecimientos, había personajes muy interesantes. Y yo quiero hablar un poco sobre ellos, sobre algunos de los individuos que me llamaron la atención al escribir el libro, que tuvieron fuerte impacto. El primero que quiero mencionar es Salvador Merlos. Les muestro la foto de Salvador Merlos en 1913 dando una arenga en Costa Rica, una manifestación. Él está empezando su carrera cuando pronunció este discurso y comenzó su carrera como antiimperialista. En 1921 va a estar vinculado al movimiento obrero y también es miembro del Ateneo. Él participa en la cosa política y en la cosa cultural. Y más, para sorpresa mía, el ministro de Estados Unidos que llegó ese año, que se llamaba Montgomery Schuyler, era un personaje más interesante y más prominente de lo que yo me hubiera imaginado. Él tenía un
nivel bastante alto en el cuerpo diplomático de Estados Unidos, tenía una trayectoria, había empezado su carrera en Rusia, en la Rusia de los zares. Había sido promovido por miembros de su familia, él era de una familia prominente de Nueva York, y luego estuvo de servicio en Tailandia, en Serbia, en Japón y en Latinoamérica, en México y Ecuador. Pero antes de venir a El Salvador había estado destacado nuevamente en Rusia, pero esta vez estaba trabajando con el ejército. Era el jefe de inteligencia militar en Siberia. Esta es una época en que los rusos blancos están luchando contra los bolcheviques porque ya pasó la Revolución Rusa, pero todavía no se ha estabilizado la situación. Entonces él en este periodo de su vida se familiarizó con los bolcheviques y va a terminar su periodo en Siberia y de ahí llegó a El Salvador. Y a él le caía en gracia cuando Jorge Meléndez le echaba la culpa de sus problemas políticos a agitadores bolcheviques, porque Schuyler sabía quiénes eran los bolcheviques y los detestaba. Él era muy hostil al movimiento bolchevique. Pero él sabía que cuando Jorge Meléndez se quejaba de incidencia bolchevique en El Salvador, realmente estaba creando fantasmas, que en El Salvador realmente no había bolcheviques, él los conocía y si los hubiera visto los hubiera reconocido muy fácilmente, es decir, por su forma de actuar. Les mencioné que había mucho activismo femenino en la época y les mostré una foto de Prudencia Ayala, que es muy conocida ya en el medio salvadoreño. Pero otra mujer que está muy activa y es mucho menos conocida y merece ser mucho más conocida realmente era Victoria Magaña de Fortín, que para 1921 se había unido al movimiento unionista. Ella era presidenta de uno de los comités unionistas, pero ella ya tenía una trayectoria bastante larga escribiendo sobre los derechos de las mujeres en la política. Su interés en el unionismo era porque lo veía como un vehículo para que las mujeres obtuvieran el derecho al voto. Además, tenía muchas seguidoras o había muchas otras mujeres que querían participar en la política y no solo mujeres de la élite. Quiero destacar que vendedoras del mercado, costureras, participaban en manifestaciones. Ellas asistían a conferencias en los teatros, como había muchas que eran analfabetas, se enteraban del acontecer político a través de las conferencias en los teatros. Todos estos personajes se desenvolvían, llevaban a cabo sus actividades en espacios físicos muy diferentes a los que ahora utilizamos para nuestra actividad política, para nuestras actividades sociales. Entonces me pareció interesante describirles un poco algunos de estos espacios que en 1921 eran muy importantes, pero que ahora o no los conocemos o se han cambiado tanto, se han transformado tanto que no los reconoceríamos al ver las fotos. Aquí les muestro el observatorio. Era un pequeño edificio octagonal donde se observaba la caída de la lluvia, donde se medía también la hora en que iba a salir el sol o que iba a ponerse el sol. Y esto era muy importante a principios de 1921 porque cambió la hora en El Salvador. El gobierno decidió que se iba a adoptar la hora internacional relacionada con el meridiano de Greenwich. Entonces, en el observatorio se hicieron todos los cálculos relevantes. Otro espacio que era muy utilizado en la época y que se menciona para una variedad de actividades políticas, culturales e inclusive deportivas era el Campo de Marte. Es lo que ahora conocemos como el jardín infantil, es ese espacio. Pero en 1921 era un tipo diferente de parque, muy diferente a las plazas mayores de la época colonial. Este era un campo abierto donde se practicaban deportes, donde se hacían paradas militares como las que pueden ver en esta foto. Había un hipódromo y fue escenario de muchas actividades importantes en la celebración del centenario mismo en San Salvador. Las estaciones de ferrocarril
también eran escenario de actividad política. Cuando llegaba un personaje, cuando viajaba el presidente, se llenaban las estaciones de ferrocarril de gente para apoyarlos, había prácticamente manifestaciones políticas en las estaciones. Esta es la estación del IRCA, que es un poquito más tarde del 21, pero les da una idea del escenario donde se daban muchas de las actividades que se mencionan en el libro. Los parques tradicionales, como el Parque Dueñas, que hoy se llama la Plaza Libertad, se usaban mucho para conciertos. Y es fácil de entender por qué. Cuando había una buena noche, una noche bonita que no iba a llover, era mucho más cómodo ir a escuchar un concierto al parque que estaba al aire libre, que no tenía los malos olores que tenían los teatros de la época, que eran famosamente sucios y había ratas y además la gente se portaba muy mal en los teatros, tiraban cosas y le gritaban a los actores y a los músicos. En todo caso, los teatros eran como una alternativa interesante para conciertos, donde se escuchaba la música de ópera. Era una forma en que la gente que no tenía acceso al fonógrafo adquiría una cultura musical. Muchas oberturas de ópera, por ejemplo, se encuentran en los programas de la época, junto con foxtrot y música de compositores nacionales. Una de las principales orquestas de la época era la Banda de Supremos Poderes que les muestro aquí. Para terminar, quiero mencionar simplemente algunas de las fuentes documentales que utilicé cuando estaba escribiendo el libro para poder fundamentar con documentos todo lo que afirmo.